Gracias por continuar con nosotros en tu programa Conocer Bien. Estamos hablando esta tarde con Fernando Acosta Reyes y se acaba de incorporar Oscar, gracias, atrás en cabina. Y estamos hablando de los sentidos, los 5 sentidos que dicen que tenemos, pero bueno, hay un artículo que nos dice que no solamente son 5, que desarrollamos además de estos 5 sentidos externos, estamos desarrollando los internos, pero además tenemos otro. Sí. Y nos dice que además de la vista, olfato, gusto, tacto y audición, los seres humanos también tienen un sentido de equilibrio, un sentido de la presión, de la temperatura, del dolor y del movimiento, que hacen uso coordinado de múltiples órganos sensoriales. El sentido de equilibrio se mantiene por una interacción compleja de la vista, de los sensores propioreceptivos, que son afectados por la gravedad y estiran los sensores en los músculos, la piel y las articulaciones. Del sistema vestibular, del oído interno y del sistema nervioso central. Cualquier trastorno en el sistema de equilibrio o de su integración con el cerebro puede causar la sensación de vértigo o inestabilidad. ¿Cómo no? Y sí, efectivamente, ¿no? Fíjate que una anécdota así que me lo demostró, así, sin buscarla, hace unos 10, 12 años, una amiga que me invitó el día de mi cumpleaños a ver una película en el planetario. Bueno, pero como ya había empezado la función, nos esperamos a la otra. Y mientras nos fuimos a comer unas memelas con nuestro refresco y todo ahí en el planetario. ¿Para qué? Cuando entré a ver la película, esa cosa así, que te abre la visión, ves que se ve hasta abajo. Sí. No, cada vez como que te acuestas, ¿no? Como que sí. Y luego todo. A las 60 grados de televisión. No, ahí cada vez que venía un pasaje vertiginoso, por ejemplo, algo deslizándose a baja altura sobre el agua, tenía yo que cerrar los ojos porque sentía yo un vértigo que me estaba afectando la digestión. Fíjate que yo recuerdo perfectamente bien la primera película que pasó en el planetario. Ajá. Era una montaña rusa. Y bueno, pues es novedad. Nosotros los poblanos somos así, vamos hasta la rueda de la fortuna, se llena los primeros días, ya después no le hacen caso. Exacto, ¿no? Pero igual el planetario, igual todo lo que aparece por acá por nuestra ciudad. Yo recuerdo perfectamente, no sé cuántos años tendrá el planetario, pero pues yo estaba joven. Imagínate, entonces ya tiene muchos años. Yo me acuerdo del maestro Germán Martínez Hidalgo, sí, fue su primer director. Y cuando él fundó un grupo de compañeros de le pusieron el nombre, ¿no?, al planetario del maestro Germán. No he sabido. Creo que sí. Porque yo me acuerdo que me llevaba yo muy bien con él. Me lo había presentado un amigo mío que estudiaba matemáticas en la UAP. Y eso fue en 1980 exactamente. O sea que de por ahí debe tener ya sus 28 o 30 años tal vez el planetario. Sí, ya tiene su ratito. Sí, ya tiene un buen rato. Bueno, la primera película que yo vi ahí en el planetario, hacían pues todo el escenario, ¿no?, de que te subías a la montaña rusa y pasaba, y la verdad era impresionante. Sí. Imagínate, ¿no?, vas ahí supongo que estaba la cámara en el carrito. Claro. Y 360 grados, todo lo podías observar. Y la subida, las bajadas, y sentías, yo creo que así es la hipnosis, ¿no? Debe ser. Yo me estoy acordando mucho de cuando aquí se estrenó el cine Variedades me parece que fue su segunda o tercera versión. La 2. La D150, la dimensión, que era una pantalla amplia, curvada y que tenía 150 metros cuadrados. Y que eran precisamente antes de que comenzara cada película, te pasaban la demostración de lo que podía hacer esta tecnología, ¿no? Y había varias. Una era una montaña rusa. Otra, pero la más impresionante era la última, que tú te veías en una motocicleta y ibas a una velocidad increíble y se te atravesaba un camión, un tráiler. Ahí sí, nos hacíamos así y ahí terminaba, ya no pasaba nada, ¿no? Pero fíjate, los sentidos, ¿no? ¿Cómo se pueden manipular? ¿Cómo no?
sentido. ¿Cómo no? Bien, sí. Entonces, nos dicen, ¿no? Que la vista es uno de los sentidos, pues, importantes, ¿no? Y el más desarrollado, después del oído. Del oído. Después el oído. Después el sí, oído. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la ceguera. Hay datos muy, muy interesantes que, la verdad, cuando uno se entera de este tipo de cosas y ves a la gente en la calle invidente, algunos se hacen, algunos se ponen sus lentes negros y se ponen a pedir limosna, y los que no se hacen son los que no piden y andan, bueno, pues algunas ocasiones tú los ayudas, ¿no? A cruzar una calle y nada más te dicen, oiga, por aquí. Ahora ya existe las plaquitas con donde Braille. Ellos se orientan, ¿no? Se van orientando con esas plaquitas. Pero la gente es tan nefasta. ¿Por qué? Porque quitan las placas. Sí. Quitan las placas, hace de estos, las golpea. Entonces yo creo que ellos han de sentir, no, aquí está mal este acento, ¿no? Tiene una falta de ortografía. Una falta de ortografía. Pero sí, vamos a comentar un poco sobre esta enfermedad que es la ceguera. Es algo grave, es un problema de salud. ¿Cómo no? Y nos dice, ¿quién no ha padecido por lo menos una vez en su vida conjuntivitis, alguna lesión ocular o un derrame? Yo creo que todos, ¿no? Todos. Lo más probable es que en la mayoría de esos casos y de manera afortunada no haya habido consecuencias graves o daños permanentes a nuestros ojos. La situación es un poco más complicada si padecemos alguno de los trastornos llamados de refracción, como la miopía, hipermetropía y astigmatismo, entre los más comunes. Pero las cosas pueden llegar a niveles realmente catastróficos si se trata de problemas visuales incapacitantes. Pensemos, por ejemplo, en el glaucoma. ¿Y qué nos dice? Que aquí en nuestro país, en México, 30% de la población padece algún problema visual, principalmente miopía y astigmatismo. Efectivamente, ¿tú qué tienes? Miopía. Y este año cumplo 50 años de usar anteojos. Yo también, yo uso anteojos, yo tengo astigmatismo, pero y también ya a lo mejor 20, 25 años que uso lentes. Según datos de la Secretaría de Salud, hay cerca de 1,5 millones de mexicanos con incapacidad visual, de los cuales 700,000 tienen ceguera. El reto es enorme, sobre todo cuando se conoce que en todo el país solo contamos con alrededor de 3,000 oftalmólogos. Para muestra, basta saber que 1 de cada 30 mexicanos mayor de 50 años padece cataratas, y cada año 100,000 personas adquieren esa enfermedad, pero solo se opera la tercera parte. Y vamos a ver algunos datos estadísticos que nos dan. Más de 161 millones de personas alrededor del mundo experimentan serias deficiencias visuales. 161 millones de personas, un número considerable. Bastante. 37 millones de personas son invidentes y 124 millones tienen visión baja. Lo que se conoce como débil visual, ¿verdad? Débil visual. Sí. Cada año, cerca de 2 millones de personas se vuelven invidentes. 75% de esta ceguera es tratable o prevenible. 90% de la gente invidente vive en países en desarrollo. 1.4 millones de niños menores de 15 años son invidentes. Un niño tiene 60% de probabilidades de morir dentro del primer año de haberse quedado ciego. Imagínate. Sí. Muy alto el porcentaje, ¿no? Sí. 60% de probabilidades de morir
dentro del primer año de haberse quedado ciego para los niños. Cada 5 segundos una persona se queda ciega en el mundo. Son datos fuertes, ¿no? Sí, sí. Cada 5 segundos una persona se queda ciega. Cada minuto un niño se queda ciego. Se calcula que cada año se quedan ciegas más de 7 millones de personas. Sin intervenciones apropiadas, el número de ciegos aumentará a 75 millones para el año 2020. Y eso nos lo dice la Organización Mundial de la Salud. Bueno, vimos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud hace algunos programas. Exactamente. Y que también mucho de eso pues está manipulado, ¿no? Está tratado. También. Se nos dice también que la ceguera es uno de los menoscabos más incapacitantes del ser humano y un serio problema de salud pública. En la actualidad existe en México una deficiencia de información concerniente a la prevalencia y causas principales de la ceguera, lo que dificulta el diseño de programas de evaluación y de prevención de la misma. Con el fin de evaluar este problema y de proporcionar información de referencia, se determinaron la prevalencia y las causas principales de la ceguera legal en un hospital de referencia oftalmológica de la Ciudad de México. La muestra para este estudio consistió en 2.660 personas que fueron examinadas de manera consecutiva por primera ocasión en la consulta externa de dicho hospital, y esto durante el periodo de un mes. El criterio de ceguera legal utilizado fue una agudeza visual menor a 20/200, es decir, un campo visual no mayor de 20 grados en el mejor de los ojos, con la mejor corrección. Este estudio demostró que el 6.8% de la población examinada era legalmente ciega, y que las causas principales responsables de esta condición fueron cataratas, el 32%, retinopatía diabética, el 17.7%, glaucoma, el 15.5%, desprendimiento de retina, el 6%, miopía degenerativa, 5%, anormalidades congénitas, 3.9%, degeneración macular relacionada a la edad, 3.3%, atrofia óptica, 3.3%, opacidad corneal no tracomatosa, 2.8%, y distrofias retinianas hereditarias, 2.2%.